Bendiciones, gracias y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, quien nos amó, quien nos trasladó del reino de las tinieblas a su reino. Y hoy tenemos un tema muy importante, sanidad interior, uno de los temas que a mí me gusta mucho y estoy como de costumbre, acompañada del evangelista Amaury Marte, mi amigo Amaury, y del pastor Emmanuel Sena de la iglesia Maranata. Pastor, ¿cómo usted se siente en el día de hoy? Bien, gracias a Dios, un placer estar con ustedes en este espacio, verdaderamente nos sentimos más que privilegiados y bendecidos de estar aquí con ustedes. Amén, 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 amén. Y hoy la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el libro de Lucas 4, verso 18, y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aquí vemos que esto se está tratando de sanidad interior. A pregonar libertad a los cautivos, quiere decir de liberación, y vista a los ciegos. A poner a libertad a los oprimidos, o sea, sacarlos de las cárceles espirituales y a predicar el año agradable del Señor. Amaury. Poderoso. Muy fuerte, muy fuerte. Este tema a mí me encanta y es poderoso porque Jesús vino a deshacer la raíz que teníamos, gloria a Dios, por el pecado, porque estábamos por el pecado, estábamos fuera, destituidos de la gloria de Dios, y me impresiona que Cristo vino a sanar lo de adentro, no lo de afuera, Raiza. Pastor, ¿y usted qué tiene que decir en el día de hoy? El escenario es suyo. En primer lugar, verdaderamente viendo este tema, que sabemos que va a ser de bendición, todo lo que describe el libro de Lucas, se abre el rollo. El mismo Jesús está leyendo respecto al cumplimiento de la promesa del libro del profeta Isaías, donde decían, y en este caso en nuestra Biblia Reina Valera 1960, en 61, el capítulo 61, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido. Pero ¿para qué vino ese ungimiento, Amaury? ¿Para qué vino ese ungimiento, amada? Él comienza a hablar que cada una de las cosas que describe habla de cosas no físicas, sino de cosas espirituales. Comienza a hablar que viene para los quebrantados, viene para los enlutados, viene para los que están cautivos, viene para los que están encarcelados. Es decir, todo lo que vino o lo que habla Jesús es para necesidades espirituales. Y muchas veces podemos ver personas que están en su momento determinado caminando muy bien, tú lo ves sonriendo, pero en su interior están cautivos. Y esas son las partes que nosotros tenemos que ver para poder hablar de lo que es la sanidad interior. Es que Jesús vino como médico, pero no vino como un médico físico, porque podía hacer un milagro y la persona seguir en su misma condición. Él vino como un médico espiritual. Aleluya. Para sanar a aquellos que estaban necesitando algo que permanece toda la eternidad, que es el alma, el espíritu. Amén. ¿Y qué es sanidad interior? Sino la transformación del alma, mente y cuerpo y espíritu. Es cuando renovamos en nuestra alma a través de la palabra de Dios, que es la única que te puede sanar y la única que te puede libertar. Amén. Por eso, como dice el pastor, muchas personas simplemente a veces no reciben sanidad física porque su interior está muerto. O sea, necesitan sanidad interior porque han sido golpeados a través de algún rechazo, a través de algunas maldiciones generacionales, no han sido libres, están cautivos, no han recibido la sanidad que viene por el alma a través de la palabra de Dios, y entonces se manifiesta eso en un desorden de la persona con un cambio de bipolaridad. Hoy estoy contento, mañana estoy contento, y vemos muchos cristianos en este tiempo, ¿verdad? Las iglesias están llenas porque muchas personas no quieren decir que no son sanos interiormente porque creen que lo pueden juzgar. Pero yo te invito hoy, en este día, que si tú crees que tú necesitas esa sanidad, que necesita tu alma a través de la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, debes de ponerte en comunión con tu Padre espiritual y pedirle al Padre en el nombre de Jesús que te sane interiormente y que te liberte en el nombre de Jesús. Amaury. Amén, amén. Y me impacta lo de Jesús, que siempre Jesús le explotaba la burbujita, como dicen, a los escribas y los fariseos. Jesús le dice: ustedes son unos sepulcros blanqueados, ustedes son un hipócrita. ¿Por qué? Porque ellos tenían que necesitar una sanidad por dentro, porque ellos vivían y le ponían carga al pueblo que no podían llevar.
O sea, que ellos eran unos hipócritas y Jesús le hace hincapié a esto. Ustedes tienen que ser sanos por dentro. O sea, Jesús le está diciendo a ellos, ustedes tienen que sanar desde la raíz lo que llevan por dentro. Amén, amén, amén. Entonces, hacemos una pausa y en breve retornamos con más de su programa. Para Dios, nada es imposible. Hoy con el tema sanidad interior. Shalom. Programa que está impactando las naciones. Para Dios nada es imposible. Estamos en el canal 16 y en Facebook Live. Para Dios nada es imposible. Poderoso lo que está haciendo. Recuerda, para Dios nada es imposible. Si te ves sin salida, sin opciones, sin recursos, sin herramientas, recuerda que para Dios nada es imposible. Impresionante, este programa llegó para quedarse. Para Dios nada es imposible. Suscríbete, busca, dale a la campanita. Retornamos a su programa Para Dios nada es imposible. Hoy con un tema poderoso, acompañada de mi amigo Amaury y del pastor Emmanuel Sena, de la iglesia Maranata. Y me gustaría, pastor, que usted dijera algo de sus credenciales, para que las personas sepan con quién están hablando, quién es usted, de dónde nació, qué está haciendo su ministerio, cómo Dios está impactando las naciones, impactando nuestro país a través de su persona, en el nombre poderoso de Jesús, a través del Espíritu Santo. Amén, amén, amada. Soy pastor de la iglesia Maranata en la comunidad Brisas de los Amas en Santo Domingo Norte. También estamos dirigiendo lo que es Conacope Juvenil, es el acápite juvenil de lo que es el Consejo Nacional de Confraternidad de Pastores Evangélicos, tanto nacional como internacional. Es decir, trabajo supervisando todas las confraternidades juveniles, todo lo que es la unidad evangélica juvenil. ¡Qué hermoso trabajo! Claramente está, porque yo siempre he entendido o he predicado o expongo de que nosotros podemos en el día de hoy ver circunstancias en las personas adultas mayores que tienen cierta responsabilidad, pero el futuro y nuestro presente son los jóvenes. Amén. Entonces Aleluya. tenemos que tener ese trabajo delicado, entender de que una juventud unida puede hacer grandes cosas en Dios, y estamos trabajando de la mano con ese proyecto también. Amén, amén. Muy, muy hermoso ese proyecto, Amaury. Y quiero también decir, aparte, que llegando al tema de nuevo, que la sanidad interior va muy ligada a la falta de perdón. Perdón. Si vemos en el libro de Lucas, se lo voy a comprobar, el capítulo, el verso 22, dice, y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra.
pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. ¿Y por qué ustedes dirán, y por qué tú estás leyendo eso? ¿Qué tiene que ver esto con la sanidad interior? Tiene que ver mucho, porque primero para Jesús pudo decir, bueno, yo no voy a perdonar a estas personas que me van a despeñar. Y ahí vemos un ejemplo de la falta que tiene el humano en sí cuando le viene una revelación a un siervo de Dios y no aceptan. Y aquí vemos un ejemplo de perdón a través de Jesús, que siguió su propósito, porque la sanidad interior va muy de la mano con la falta de no perdón, porque si usted no perdona, a usted se le enferman los huesos, y usted sabe muy bien eso, pastor, que a David se le enfermaron los huesos a causa de que no confesó su pecado, a causa que él mismo no se perdonaba por todo lo que aconteció. No, y es que hay un punto, y es que esta parte de la sanidad interior va a estar ligada al perdón, y no es simplemente el tú no perdonar a los demás, sino tú no perdonarte a ti mismo. Ay, Porque entra entonces un conflicto de identidad. Y al entrar en un conflicto de identidad, tú dices, yo no puedo hacer lo que no sé hacer. Entonces, ¿cómo yo puedo dar perdón o cómo puedo yo mismo recibir perdón si yo no entiendo que yo me tengo que perdonar a mí? Amén. Y hay personas que por eso, aunque llegan a los pies de Cristo, aunque buscan de Dios, están todavía en un statu quo, digo yo, un estatus hasta neutro, porque Jesús quiere perdonarles, quiere olvidar su pasado, quiere borrarlo, pero ellos no lo permiten porque ellos mismos no se perdonan ni creen en la obra redentora de Jesús. Amén, amén. así es, Amable. así es. Sí, como dice el pastor, sí, lo que pasa es que hay mucha gente que en vez de perdonarse ellos mismos, lo que ellos ponen un candado, una barrera. Y es muy fuerte, muy poderoso, porque para ver sanidad tiene que haber perdón. Por eso hay tantos ministros, tantas ministras que no perdonan. Y tienen que ser sanados. Tienes tú que sanar esa raíz. Por eso es que Jesús siempre es la raíz desde adentro hacia afuera. Por esa razón era que le decía a los fariseos y escribas, ustedes son unos hipócritas. Y así hay mucha gente, raza, que son hipócritas, que ellos no perdonan. Sí, Señor. Entonces, hoy declaramos en el nombre poderoso de Jesús que toda Amén. falta de no perdón cae por tierra del mundo En nombre de espiritual y del Jesús. mundo físico en el nombre poderoso de En nombre Jesús. de Jesús. Y que Así salga de es. las mentes de las personas, de su cuerpo, de su En nombre de voluntad, Jesús. de sus Gloria cinco a Dios. sentidos, vista, oído, olfato, gusto, tacto, que salga de su vida al Nombre de abismo sin Jesús. retorno en el nombre poderoso de Jesús. Y no podemos dejar de seguir hablando de sanidad interior si no podemos definir qué es el perdón, porque ¿qué es el perdón? Perdón es cuando nosotros sanamos interiormente. El perdón es una fuente de sanidad. Es cuando hacemos libres espiritualmente a una persona que nos ha tratado mal. Es soltar a esa persona, es dar por terminada una deuda cancelada. En Mateo 18:23 vemos la parábola de los dos deudores. Por lo cual dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Sabemos que en la parábola judía, el rey significa Dios y los siervos nosotros, ¿verdad? Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno y le debía 10,000 talentos. O sea, eso equivalía en ese entonces a 1,000 millones de talentos. O sea, ese señor no tenía cómo perdonar esa deuda. Entonces, en el verso 25 dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y a todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Usted sabe que con esta venta ni siquiera él podía comenzar a pagar lo que él debía. Y se sabe que en ese tiempo, si usted debía, usted pagaba con su propia vida, o era esclavo, o era esclava a su esposa, o era esclava a sus hijos, se lo llevaban cautivo hasta un tiempo. Entonces, en el verso 26 dice, entonces aquel siervo postrándose le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. O sea, él no podía pagar esa deuda, como tampoco nosotros podíamos pagarle a Dios el rescate por Jesucristo, y tampoco podemos pagar el rescate por nuestra vida, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Más en Cristo Jesús podemos encontrar ese perdón.
Entonces el verso 27 dice, el Señor de aquel siervo, movido a que a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces aquí vemos que perdonar a una persona es soltarlo, dejarlo espiritualmente, darle por cancelada una deuda, que la deuda que era salvarse. Cristo la clavó en el cruz del Calvario. Amaury. Así es, mi hermana Raiza, y muy poderoso este tema, porque en nuestra vida hay que ver sanidad. También hay personas que por el orgullo, por el odio, tienen que ser sanados. Y así hay mucha gente, bueno, hemos visto muchos casos que pastores se han suicidado, que hubo una sierva no hace mucho tiempo que se grabó el video antes de matarse. Wow. Tiene que ser sanada. Hay gente que tiene que ser sanada. Aún personas cristianas, creyentes, todavía siguen atados. Aleluya. Y tú no puedes ser sanado si antes sana al otro. ¿Qué usted opina de eso, pastor? Y hay una revelación que se aplica, y la misma palabra lo establece. En el mismo caso que usted mencionaba respecto a los 2 deudores, había uno que debía aún más y le fue perdonado. Sí. Y el que debía menos al otro, entonces no recibió entonces ese perdón de quien ya había recibido un perdón. Esa gratificación. Y eso es un problema también, y es que mientras nosotros no perdonamos, la misma palabra establece cuando Jesús le dice, enseñándole a orar a sus discípulos, dice, Padre, perdona nuestro pecado, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Eso es una cadena, y esa cadena viene de la mano de yo poder recibir lo que ya lo recibimos a través de Jesús y nosotros poderlo dar. Cuando rompemos esa cadena, entonces sin querer nosotros no estamos llevando ese lineamiento, y al no llevar el lineamiento, entonces hay una mala estructura espiritual. Y al existir una mala estructura espiritual, hay una atadura. Y al existir una atadura, entonces, lamentando el caso, no se puede fluir. Jesús fluye, la presencia del Espíritu Santo, la magnificencia de Dios fluye cuando hay libertad. Y el que no perdona no es libre. Aleluya, aleluya. Poderoso este tema. Vamos a hacer una pausa y en breve continuamos con más de su programa. Para Dios nada es imposible. Dios le bendiga. No iban a poder ser salvos nunca, ni con el rescate de Jesucristo, porque ese es el árbol de la vida, tú ibas a ser eterno. Entonces nosotros morimos, pero en carne, pero seguimos viviendo en espíritu. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que porta el poder dunamis de Dios. Amén. Retornamos a su programa Para Dios nada es imposible. Hoy gozándome aquí tras bastidores con el pastor Emanuel Sena. Amén.
muy conocido aquí en República Dominicana, me lo presentó a Maurice y yo me dijo, que tú no lo conoces el pastor Cedral. Bueno, uno no puede conocer a todo el mundo, pero la fama, dice la palabra de Dios, precede al hombre y la mujer de Dios. Y no por nosotros mismos, nosotros somos sacerdotes, nosotros somos reyes, al servicio del Dios viviente. Nuestra estrella brilla a través de la estrella de la madrugada que es Cristo Jesús. Y por eso nosotros podemos irradiar esa luz inaccesible que todo el mundo quiere, porque Jesús es el deseado de las naciones. Entonces, continuando hablando de sanidad interior, hay etapas donde nosotros, ¿verdad, pastor? Podemos recibir esas heridas que son la etapa prenatal. Me gustaría que usted me hablara de esta primera etapa, de la prenatal. En el tema de lo que son las heridas que se recibe en el alma, existen distintas etapas. El mismo salmista hablaba respecto a la concepción, cuando dice que mi embrión vieron tus ojos. Es Amén. decir, y comienzan a hablar desde la formación. El mismo Job, que es un libro poético, comienza a detallar respecto a la formación, que el mismo Dios estuvo ahí. Y antes de nacer, un niño, una criatura que reciba un rechazo de sus padres, que no querían que naciera, es delicado, o en un momento determinado fue concebido durante una época de pecado también. Eso trae consigo problemas en la parte espiritual de la persona. Sí, Y eso trae en sí entonces una enfermedad en el alma. Y al traer esa enfermedad es tan delicado y es tan fuerte lo que estamos hablando. Y miren, siento a Dios diciendo esto. Porque hay personas que van a ver esto, hay personas que van a entender y van a recibir esto. Gloria. Y cuando reciban esto van a entender por qué en su etapa actual, ahora mismo en su edad adulta, dicen, ¿por qué me pasan tantas cosas que yo no tengo conciencia? Es que lo que hace Satanás a través de la iniquidad es que se introduce en lo que es el subconsciente. Sí. Y al introducirse en el subconsciente viene de lo que tú ni te imaginabas, ni te acuerdas, ni sabes que está, pero lo vivió ahí. Es como una vez, en este caso, Sara, también Raiza y Amaury, y ustedes pueden analizarlo. Yo le pregunto a ustedes qué comieron hace 2 años, el día de hoy precisamente, y ustedes no se van a acordar, pero Claro, lo comieron. pero lo comimos. Así es. No sé si lo están entendiendo. Claro que sí, es decir, totalmente. entonces, ustedes fueron afectados por esa comida en su momento determinado, le trajo los nutrientes, se le aplicó y Claro, trae poderoso. consigo una consecuencia en su cuerpo, Amén. pero ustedes no tienen conciencia de eso porque no está en su consciente, está en su subconsciente. Entonces, hay cosas que esos niños pasaron antes de nacer, lo que nosotros como persona adulta, o en el momento de que fuimos concebidos, que influyeron en nuestro espíritu, porque el espíritu también se alimenta de lo que está a nuestro alrededor. Y Aleluya. así como fueron o influyeron sobre ese espíritu, y así viene la relación atado al alma, entonces, como ser tripartito que somos, influye. Y ahora no sabemos por qué nos pasa. Y lo que necesitábamos realmente para eso es sanidad interior, romper es. con Amén, eso, amén. declararlo sobre nuestra vida en el nombre de Así es. Jesús. Amén. Otra Santo. etapa es, usted que trabaja mucho con niños, pastor, la etapa de la niñez. No, es fuerte. Y le voy a hacer una pregunta, porque he oído tanto de liberación y sanidad interior y me gusta siempre empaparme con personas que saben del tema y que Dios le ha llevado de la mano en cuanto a eso. ¿Es correcto sanar a un niño, liberar a un niño en cualquier etapa de su vida, antes Mire, de la adolescencia? Eso es la mejor manera, y lo puedo decir por testimonio personal. Amén. Yo cuando nací, soy un milagro de Dios. Amén. Dios nos trajo con un propósito, pero cuando entré a la edad de los 5 años, se vivió una situación en mi hogar y fue un tema de guerra espiritual. Y yo inconscientemente, diría yo, porque la persona diría, el niño no tiene conciencia, pero yo inconscientemente veía cosas. Wow. Y cuando veía cosas que trataban de influir entonces en mi espíritu, cuando comencé a crecer en la edad, inmediatamente una ministra del Señor de nuestro entorno, de por allá en nuestra zona Mauri, me dio una palabra. Y esa palabra a partir de ahí revolucionó mi vida espiritual a los 7 años. Wow. Poderoso. Tremendo. ¿Qué significa eso? Santo. Los niños son personas que independientemente de su madurez o no, tienen un espíritu que Claro necesita que sí, salvación claro que y sí. que puede recibir ataduras que tienen que romperse en el nombre de Amén. Jesús. Aparte de que, pastor, perdone por interrumpirle, Satanás no tiene que ver. Satanás agarra a la persona desde antes de nacer y a través del cordón umbilical, que por donde se entra, las maldiciones generacionales,
ellos penetran. Entonces, Así ¿cómo mismo va a ser es. que tú me vas a decir a mí que tu niño tú no lo vas a liberar hasta recién nacido? Porque ya el niño Ya hay una entra a una influencia, así es. vida con Cristo y todo se le va allanando y todo Así se le va es. ampliando y todo va fluyendo. Porque muchas cosas en nuestras vidas no fluyen porque tenemos maldiciones Que vienen generacionales, esa también. heredadas. Y usted, como dice el pastor, yo no sabía lo que me estaba pasando. Y eso era parte de una maldición generacional. Primera, segunda, tercera y cuarta generación, y él como cuarta generación se levantó en su generación y rompió con esa maldición en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y a través de usted van a ser benditas 1000 generaciones en el nombre Amén. poderoso de Jesús. Así es. Amaury. Amén, amén. Estaba analizando y Dios me trae a colación un escenario que Jesús tuvo en el capítulo 8 de Juan, que le traen una mujer adúltera. Y cuando le traen a esta mujer adúltera, le dicen, pues, ¿qué tú dices? Porque a tales mujeres nosotros las pedríamos en el libro, en la ley mosaica, estas mujeres en el acto del adulterio hay que apedrearla, matarla. Pero sucede que Jesús se agacha y le dice todo y escribe y dice, el que esté libre del pecado, tire la primera piedra. Y dice que desde lo más viejo hasta lo más postrero se fueron, Raiza. Sí, señor. Y después le dice, ¿dónde están los que te acusan? Y después le dice la mujer, yo no veo a nadie, ni yo te acuso. Vete y no peques más. O sea, Amén. cambia de vida. Sí, Ahí señor. Jesús la perdonó, pero le dijo que cambiara de vida. O sea, que sanara lo que había a ella por dentro. Aleluya. Enfermedad. Amén. Entonces, pastor, continuamos con la niñez y la adolescencia, en esas heridas, en esa etapa. Usted que trabaja con adolescentes, como bien usted lo dijo, y con niños, ¿qué usted cree que se debe hacer? ¿Qué patrón, qué programa? ¿O hay que dejar que el Espíritu Santo fluya? ¿Cómo uno atiende a esos niños que tienen esas heridas de la niñez desde antes desde su vientre de su madre por un rechazo y que el enemigo lo ha ido atacando? Se debe de trabajar de la mano primero, dependiendo de los padres, qué manejo tienen, si son de la fe. Y en el caso, si están conectados a la fe, es un poco más rápido el trabajo, más fácil, porque hay que comenzar, se inicia el trabajo con ellos. El trabajo con los padres, entonces, se hace una conexión con el niño y se comienza a preparar. ¿A preparar de qué sentido? Excelente. A capacitar por la palabra. Amén. Y luego de capacitar por la palabra, entonces entra en una dimensión entonces de búsqueda, pero también de declaración. Amén. Porque si el que está con el tema de la maldición en su vida, el tema de la liberación que necesita, el daño que recibió espiritualmente, tiene que comenzar a entrar entonces en la dimensión de declarar libertad sobre sí y a Aleluya. entrar esa libertad sobre sí y declarar también que ese rompimiento llega hasta su generación. Muchas veces no nos damos cuenta, y la palabra hasta lo dice a sí mismo, de que entra el mismo cuestionamiento. Óyeme, pero mi padre se comió la suya y yo sufrí las dienteras. Pero la gente no entiende de que la iniquidad, que es la palabra que entró ahora, no es pecado. La iniquidad es el proceso de maldad del ser humano generalizado que viene en las generaciones. Y al venir la generación, el niño entonces entra a un nivel de conciencia, se concientiza al niño, al adolescente. Y al entrar a la concientización, yo he administrado en eventos donde hay niños que salen siendo libres de espíritus de suicidio, homicidio, que tú dices, pero ¿y cómo? Si esta persona no ha vivido o no tienen un mal vivir, no tienen situaciones difíciles, no tienen deuda, ¿por qué quieren quitarse la vida? Y es precisamente por eso, por esa falta de sanidad. La iniquidad persigue. Y esa iniquidad entonces tiene que entrar. Primero, conocimiento de la palabra. Segundo, un proceso de trabajo de los ministros de liberación sobre esa persona. Y Amén. tercero, la declaración que tiene que tener ese ente. Amén, pero tenemos una buena noticia. Jesús vino a pagar por tus iniquidades. Amén, así el libro es. del profeta Isaías, en el capítulo 53, dice que Él pagó por nuestras rebeliones y nuestras iniquidades. O sea, su cuerpo fue desbaratado. O sea, por esas iniquidades, o sea, pero las iniquidades, los espíritus generacionales, los espíritus ancestrales, familiares, nosotros no lo tenemos que tener, porque las uvas sagras de los padres, como dijo el pastor, los hijos no lo pagarán, pero ¿quiénes? Los que creen en el Señor Jesucristo y reconocen su nombre, que es el nombre sobre todo nombre, ante el cual todos los demonios tienen que huir. ¿Verdad, Mauri? Amén. Sí, mi hermana Raiza. Nosotros estamos dando unos cultos todos los sábados ahí
frente a una gomera y nos llevaron un niño, Raiza, como de 10 años, y ese muchacho tenía como un espíritu de epilepsia, y ese muchacho nos lo llevaron a orar, y ese muchacho, mire, se endemonió feo, 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 y nosotros oramos por él. Un espíritu sordo y mudo tenía. Exacto, y oramos por él, y la mamá lo agarraba y le tiraba trompa y patada, y nosotros oramos por él, la gloria sea de Dios, y fue libre y sano. Amén. Y hoy en día está predicando ese niño. Aleluya, Poderoso. aleluya. Sí. Pastor, entonces, en las heridas en la etapa adulta, ¿cómo podríamos sanar esas heridas? Sabemos que todo se sana por la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, pero ¿qué programa ustedes tienen para esas heridas adultas y la etapa matrimonial? En el tema específicamente ya de los adultos es distinto porque cada caso se maneja de una forma más particular. ¿Por qué? Porque hay personas que todo viene el nivel de concientización, el nivel de educación cristiana que tenga cada quien, el nivel de espiritualización, porque hay personas de que tú quieres ministrar liberación, pero siempre dejan las ventanas abiertas de la casa. Y eso es un tema delicado porque tú puedes ministrarle sanidad interior, puedes ser libre en el momento, pero vuelve de nuevo entonces a entrar lo que le estaba influyendo en su vida por dejarle las brechas disponibles. Entonces, eso es un tema que se trabaja de manera particular dependiendo de los casos. Ahora, ¿qué es lo que sí tenemos nosotros que aplicarle? El primer procedimiento, como tú decías, Raiza, se aplica la palabra. Luego de la palabra entramos en lo que es una búsqueda constante y en esa búsqueda y ministración, entonces hemos realizado hasta retiros, hay lugares que hemos hasta realizado retiro en el hogar, porque hay cosas que hay que romperlas desde el hogar. Claro. Espíritus territoriales. Que hay que romperlos desde el hogar. Y ese punto y esa manera de poder ministrar esa sanidad interior en las personas también es aplicativo, especialmente los adultos, a nosotros mismos, porque no puedo sanar si no estoy sano. Amén. Como usted dijo, uno no puede dar lo que uno no tiene. Y tenemos que saber que no tenemos que esperar que el tiempo borre las heridas. Eso no sucederá. No. Lo único que borra las heridas es Jesús de Nazaret a través de su palabra y la unción del Espíritu Santo. Vamos a hacer una pausa y en breve retornamos con más de su programa Para Dios Nada es Imposible. Shalom. En el canal 16 y en Facebook Live. Para Dios nada es imposible. Poderoso lo que está haciendo. Recuerda, para Dios nada es imposible. Si te ves sin salida, sin opciones, sin recursos, sin herramientas, recuerda que para Dios nada es imposible. Impresionante, este programa llegó para quedarse. Para Dios nada es imposible. Suscríbete, dale la campanita. Si quieres y necesitas pasar a un mayor nivel de gloria, inscríbete y sé parte de nuestro curso de taller de sanidad interior y liberación, donde tu vida se va a ir sanando, donde tu vida se va a ir liberando, donde tu vida va a ir prosperando en el poderoso nombre de Jesús. Inscríbete, Cristo te ama. Shalom.
Continuamos con su programa Para Dios Nada es Imposible. Hoy un precioso sábado compartiendo con gente de Dios que ama a Dios y que se esfuerza porque las personas pueden alcanzar la salvación que nuestro Señor Jesucristo quiere para nosotros y porque disfrutemos las riquezas en gloria que de Cristo son para nosotros, tanto las espirituales como las físicas y materiales. El pastor Sena, ese escenario es suyo, continúa hablando un poco más de lo que es sanidad interior. Sí, una de las partes que también puedo traer al tema, y es necesario hacer mención, es que las personas demuestran falta de sanidad interior, Raiza y Amaury, cuando presentan dos tipos de complejos. El primer complejo es el complejo de superioridad y el segundo complejo, el complejo de inferioridad. Sí. Todo eso viene atado a lo que se denomina falta de identidad. ¿Por qué hablando de complejo de superioridad? De que nosotros vemos una persona que entra con una idealización de que son más grandes que los demás, tienen orgullo, altivez, vanagloria, se creen como que todo lo pueden realizar, prepotencia. Miren, me voy a entrar un poco más profundo. Sin querer, hay muchos, y esto, cada cosa que estoy mencionando ahora, usted lo ha visto en muchos escenarios, hasta en el ámbito cristiano. Sí, gente claro en los altares que se siente con ese nivel de superioridad. Es que hay pastores que estamos hablando, porque usted sabe que los que están fuera no conocen la palabra. Por eso la Biblia es para lo que ya son. Entonces, si usted es el que primero que necesita ser sano en esa área. O sea, yo lo que digo es que esas personas no han entregado esa área de su vida al Espíritu Santo. Y al no entregar esa área al Espíritu Santo, entonces dice el mismo Jesús que Él se va a tomar a Él mismo. La identidad que tenemos que tener es la de Cristo. Wow. Amén. Y al Él tomarse Él mismo, que es su identidad, poderoso. Entonces tenemos que ver que hay algunos que han querido asumir y hablar de que la identidad es que a mí me vanaglorien. El que es vanaglorioso le está faltando sanidad interior. El que es orgulloso le está faltando sanidad interior. Amén. El que tiene, y esto es difícil lo que diré, pero es una realidad. El que se cree que es mejor que los demás. No, yo soy el que puedo, yo soy el que tiene tal capacidad. A mí, ¿por qué no es que me toman esta consideración? Dios, ¿por qué no tengo tal cosa que tiene tal persona? Le está haciendo falta sanidad interior. Esas son señales porque tenemos que detectar. Los doctores llegan y te tienen que hacer un análisis para indicarte a ti inmediatamente una prescripción médica, porque tienen que saber que tú tienen que hacerte sonografías, o tienen que hacerte una tomografía, o tienen que hacerte los análisis del lugar. Eso es un indicativo, esto es un análisis que estamos haciendo. Ajá. Y ese complejo de superioridad, te repito, viene por la falta de identidad, y al venir por la falta de identidad, entonces te crees superior. Pero hay otro punto, y es algo engañoso que se ha querido meter en el pueblo, y es el complejo de inferioridad. Sí, también. Es decir, al Dios que nosotros le servimos, y en Dios tenemos que ser equilibrados. Amén. Nosotros no nos debemos creer más de lo que somos, pero tampoco un alto concepto, como dice el apóstol Pablo. Pero tampoco tenemos que tener un menor concepto del que debemos que tener también. Porque la misma palabra nos dice, ustedes no son cualquier cosa, ustedes son nación santa, real sacerdocio. Pueblo adquirido. Oiga qué palabra. La sangre de Cristo. Es decir, aleluya. Oye, que lo sacó de sus tinieblas, lo admirable. Él te está diciendo, te saco de la tiniebla, no es para que tú seas poca cosa, es para que tú seas lo que yo quiero que tú seas. Aleluya, pastor. Y usted podría hacer una oración de salvación para todas esas personas que quieren pasar de ese reino de tinieblas y ser trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Amén. Si quieren pasar de cambio de mando, de cambio de dueño, pueden hacerlo de su libre albedrío. Amén, amén. Vamos en este momento a declarar esta parte de la oración a todas las personas que están viendo ahora mismo este video, y que quizás puede esta proyección salir a otros lugares, entrar a las redes sociales, recorrer el mundo, pero puedan recibir lo que es a Cristo en su corazón. Así que vamos a orar en esta hora. Si tú sientes y necesitas esa sanidad, solamente Cristo lo puede hacer en tu vida. Así que oramos. Amén. Repite conmigo en esta hora donde tú estés esto. Padre, en esta hora te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido que sea sanando mi corazón, que sea quitando todo lo que no te agrada, que sea transformando mi vida, que en este momento
todas las ataduras que Satanás haya querido hacer sean canceladas y rotas ahora en el nombre de Señor, Jesús. en el No nombre de tienen Jesús. suerte, no tienen influencia, no tienen protagonismo en mi vida. En el nombre de Y Jesús. declaro ahora que soy libre en el nombre de Jesús. Padre, a todos aquellos que hicieron esta oración, declaro bendiciones sobre su vida, sobre Amén. su casa y su Aleluya. familia en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria ¿Y qué a hace el nuevo nacimiento? Bueno, el nuevo nacimiento le da vida a tu espíritu. Cuando no tenemos al Señor Jesús, nuestro hombre interior, el espíritu del hombre está muerto y el Espíritu Santo, una vez usted hizo esa oración que el pastor Sena, guiado por el Espíritu Santo, habló y declaró, en el nombre poderoso de Jesús, usted entonces, el Espíritu Santo viene y le da vida a su espíritu. Entonces ese espíritu cambia su corazón, lo transforma. Dice el libro de Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. O sea, nosotros por eso necesitamos esa sanidad interior. ¿Y puede una persona sin aceptar al Señor Jesucristo ser sano? No. Necesita obligatoriamente que Cristo esté en su vida. Amén. Porque eso es como que usted le está poniendo ahora mismo a una llaga, le eche alcohol, simplemente le echaste el alcohol, pero no sanaste la llaga. Es decir, todo el que esté haciendo una oración, todo el que reciba hasta un tema de liberación, el único que permanece o hace verdaderamente libre al hombre es Jesús. Amén. A través de la verdad. Entonces, tiene que tener a Cristo obligatoriamente. Y amor, ¿qué tú tienes que decir a eso? Así es, así es. Tienes que aceptar al Señor Jesús como tu único y su Salvador y vendrá la sanidad por dentro. Poco a poco Dios va sanando esa herida que tienes. Amén, amén. Entonces podemos decir que sanidad interior no es recordar lo que nos pasó, no es tratar de olvidar, es sanar nuestra alma a través de la palabra, renovándolo a través de la palabra, del entendimiento, a través de la unción del Espíritu Santo. Porque si no somos sanos, si no somos libres, no podemos cumplir nuestro propósito para el cual nosotros fuimos creados, porque no somos libres de atadura y Dios no puede usarnos como Él quiere. Pastor, ¿qué usted tiene que decir a todo esto? Es una realidad. Al final de todo, la sanidad interior, casi concluyendo nosotros, viene dado porque es como decía al principio, nosotros estamos llamando a sanar a otros. Y no podemos sanar, no podemos cumplir el propósito de Dios, como decía Raiza, si no somos sanos. Entonces, para poder ministrar con libertad, para poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, necesitamos estar totalmente libres, totalmente sanos. Y cuando vemos un punto clave de la sanidad, es que cuando tú recuerdes algo que te hizo daño, no te afecte, sino que tú dices, gloria a Dios de lo que Él me libró y sigo adelante. Amén. Por eso Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, tenemos que perdonar, tenemos que olvidar para poder nosotros experimentar esa sanidad que viene a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a hacer una pausa y en breve retornamos con más de su programa. Para Dios nada es imposible. Shalom.
Retornamos a su programa Para Dios Nada es Imposible. Nosotros gozándonos aquí de los bastidores, que cuánto queda, que cuánto no queda. Porque ustedes saben que a nosotros nos encanta hablar, a los cristianos les encanta hablar, más sobre todo si es de la palabra, más sobre todo si es de sanidad interior y liberación, que me gusta mucho hablar de esos temas porque esa es la realidad de la vida. Jesús vino a libertar al cautivo. Y Jesús vino a predicar las buenas nuevas de salvación, vino a liberar al oprimido, a predicar las buenas nuevas de él. Y el día también dice la palabra de Dios, día de su venganza, pero sabemos que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Así. Sabemos que todo lo que pasa en las personas que son rechazadas, que no experimentan esa sanidad interior, no es la persona per se, sino el espíritu que opera detrás de esa persona. Por eso es que la palabra, inmediatamente usted está orando por una persona, en ese tenor, usted tiene que decir, yo no tengo lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes, contra huestes de maldad que operan, ¿dónde? En las regiones celestes, en el nombre poderoso de Jesús, porque entonces podría convertirse en una oración hechicera si usted se lo toma personal con una persona que no es libre. Entonces, por falta de conocimiento, mi pueblo perece, y por eso ustedes ven las iglesias, muchas iglesias, donde el chisme es el eje central, porque lo que está aconteciendo es que hay un espíritu que está operando entre las personas. Entonces, yo estoy viendo que a Mauri no me saludó hoy domingo, y ya yo digo, ve acá, Mauri saluda a todo el mundo y a mí no me saluda. Entonces, el enemigo gana terreno. Ay, sí. A lo que uno no conoce, el enemigo gana. Por eso siempre usted tiene que saber que no es la persona, es lo que opera detrás de esa persona. Pastor, ¿usted qué dice a eso? Es una realidad que tú estás tocando, Raiza. Nosotros tenemos que entrar viendo de que muchas veces vamos a tener diferencias porque somos un pueblo, pero esas diferencias no pueden afectar a nuestra alma, porque hay personas que están ministrando con falta de sanidad. Ay, sí, mucho. Me afecta, y era como decía al principio, yo creo que tú no eres más que yo soy más que tú, y me siento afectado si tú no me viste, si no me tocaste, si no me buscaste, porque me deben de buscar. Una experiencia breve. Yo tuve un personaje, diría yo, alguien muy especial, porque siempre dentro de las iglesias existen personas especiales, pero que viven estas mismas situaciones que tú comentas, y fue afectado porque de tantas veces que siempre lo buscaba, en un día determinado tuvo una situación y no pudo estar, y eso le afectó de tal manera que no quiso volver a la iglesia. Wow. Y yo dije, eso me enseña o nos enseña de que esa persona no tenía madurez. Y la falta de madurez espiritual lleva y provoca heridas que uno mismo se infringe. Es decir, tú es como que estás cocinando, y cuando estás cocinando te cortas tú mismo. Sí, cuando estás cortando, estás buscando algo, preparando los alimentos. Hay personas que por su falta de experiencia, su falta de madurez, las demás cosas le influyen. Y eso es un punto esencial que debemos de cortar de raíz, y es de que nosotros no estamos aquí por una relación con alguien, nosotros estamos aquí por Cristo. Aleluya, aleluya. Para poder ser sano verdaderamente. Sí, porque entonces cuando somos sanados interiormente, podemos sanar exteriormente. Claro. Por eso es que ustedes ven que en esas grandes campañas evangelísticas muchas veces no experimentan la sanidad física, porque si hay una sanidad interior que hay que trabajar, el espíritu no puede moverse, aunque Dios se mueve como Él quiere, pero Dios es soberano y Él lo hace cuando Él quiere y como Él quiere, porque hay que trabajar algo en la persona. A veces el Señor da tiempo para que esas áreas que dice el pastor, esos personajes especiales vayan sanando, vayan madurando. Por eso es que bueno saber a quién usted pone de líder en las iglesias. Dice que no puede ser un neófito, como lo dice el pastor, puede llenarse de orgullo. También hay que ver si la persona ya ha sido debidamente sanada, se ha sido debidamente liberada. Ellos te lo pueden decir, pero el Espíritu Santo te lo va a revelar como cabeza de la casa. Entonces, todos esos detalles para que la iglesia vaya sanando en Cristo, para que podamos ser esa iglesia sin mancha que Cristo quiere, tiene el pastor que trabajarlo. El trabajo del pastor es uno de los más difíciles, porque hay que amamantar a las ovejas. Así mismo, amamantar todas las ovejas, y una, usted sabe que y cuidarla. Viene siendo como un hospital. No, y hay un versículo bíblico, no sé si en Ezequiel o Zacarías, que habla del pastor, ¿verdad? Creo, usted me corrobora. Entonces, yo dije, ven acá, pero el único ministerio que tiene un capítulo entero, mira, eso es una responsabilidad tremenda, porque usted está trabajando con el pueblo de Dios.
Entonces usted tiene que tener la madurez espiritual para usted primero ser pastor. Usted ya ha tenido que pasar por una experiencia de vida personal si usted quiere ministrar con sabiduría a través del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. ¿Verdad, pastor? ¿Usted qué puede decir de todo eso? Eso es una parte importante. Es tan tal que la misma palabra establece lo único que llaman, o el único título que se da a Jesús es el buen pastor. Aleluya. Es decir, Amén. y de las titulaciones y las realidades es que el punto, especialmente nosotros hablando de la sanidad, de las congregaciones, de las iglesias, decía Mauri algo, la iglesia es un hospital, que vienen personas enfermas para ser sanos. Ahora, tú tienes que ver que como hospital, donde está trabajando con personas enfermas, con personas que necesitan esa liberación, tienes que nunca olvidar que lo primero que hizo Cristo cada vez que manifestaba un milagro de alguien era la liberación espiritual. Amén. Sí. Él lo primero le decía, tus pecados te son perdonados. Aleluya. Y luego le daba la sanidad física. Amén. Para poder transcurrir una sanidad física, para ver maravillas, para ver milagros, primero se necesita trabajar lo espiritual. Amén. Y eso es algo que todo pastor, todo liderazgo de una congregación, todo ministerio debe entender. Para usted crecer, para tener una iglesia sana, trabajar lo espiritual para luego ver la manifestación en lo físico. Tremendo este tema. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Da tiempo para una oración? Una oración, pastor, rápido, que ya no están haciendo señas. En nombre de Jesús, Padre, en esta hora Aleluya. te damos gracias por lo que tú hiciste en este día. Decimos que lo Amén. hiciste porque sabemos que hay personas que a partir del día de hoy son libres en el Sí. nombre de Jesús. Gloria. Damos gracias por la vida de Amaury, por la vida de Raiza. Amén. Sí. Damos Señor. gracias por sus ministerios. Sí, Señor. Ensánchalos, Señor. Extiende las estacas de sus tiendas Aleluya. para que sea la gloria tuya manifestándose cada día. Amén. Te damos gloria y honra porque Gracias. solo tú la mereces En el y nombre tú de eres el dueño de este programa. En el Amén. nombre de Jesús. Aleluya, Amén. aleluya. Y amén. Bueno, no hay tiempo para más, pero siempre le digo a los que vienen aquí que lo que es imposible para el hombre, Es posible para Dios. porque para Dios Nada nada es es imposible. imposible. Shalom. Sé tú el Rey de Reyes en nuestras vidas. Ocupa el primer lugar, Señor. Y pastoréanos, llévanos a los pastos verdes. Aliméntanos, danos conforme a tu propósito y a nuestra necesidad. Porque solo tú eres nuestro buen pastor y en tus brazos, Señor, estamos recogidos, tranquilos y en paz. Nos sentimos como ovejas tuyas. Se lo decimos. Eres tú, mi buen pastor. Eres tú quien me llevó a verdes pastos junto a aguas de reposo. Eres tú, mi buen pastor.